os quiero hablar de esos préstamos que avalas con tu propia casa, con tu propia vivienda. Son préstamos que no son precisamente para comprar vivienda, sino que te dan un préstamo y te obligan a que lo avales con tu casa, con tu vivienda. Eso tiene peligros, os lo cuento en este vídeo. Estamos hablando, cuando hablamos de préstamos avalados con tu propia vivienda, son préstamos por lo general de 10.000, 20.000, 30.000 euros, muchas veces incluso para reformar tu propia casa. Te dan este tipo de préstamos, que como te digo, no es un préstamo para comprar la casa, o sea, no es un préstamo hipotecario, una hipoteca como tal, sino que es un préstamo que te dan por cierto dinero, pero que te obligan a ti a avalarlo con la vivienda que ya tienes, con la casa, el piso, con la vivienda que tengas. Es precisamente sobre ese tipo de préstamos sobre los que os quiero hablar en este vídeo. Hay empresas que se dedican, SLs pequeñitas, sociedades mercantiles pequeñitas, se dedican a este tipo de préstamos. Hay algunas muy habituales, por ejemplo, Stromba Inversiones SL o Inversiones Stravos SL. Hay muchas más, hay muchas empresas que se dedican a este tipo de préstamos, son empresas muy pequeñitas o incluso algunas más grandes que te obligan precisamente a avalar con tu vivienda. Aquí donde está la clave de la cuestión. Si tú avalas con tu vivienda ese préstamo y fallas en el pago, no puedes pagar, pasa cualquier cosa, ojo que al avalar con tu vivienda se van a quedar con tu casa. Ahí hay mucho peligro. Son préstamos, como os digo, de cierta cantidad de dinero, no hablamos de cientos de miles por lo general, pero sí hablamos de 20, 30.000 euros tranquilamente, que es un buen dinero. Si no lo puedes pagar, si no puedes atender, se te queda con la casa. Mucho, mucho ojo con eso. Os voy a dar una clave para este tipo de préstamos. Son préstamos que no son exactamente para consumo. Legalmente son préstamos que son considerados y se aplica unos tipos de interés, deberían de aplicarse unos tipos de interés para compra de vivienda. Préstamos hipotecarios, porque están avalados con una casa. Ahí, en la tabla de los Bancos de España, la tabla 19.4, voy a hablar de cosas muy técnicas y de hecho os lo mostraré en pantalla, para que veáis de qué tabla os hablo. Es decir, lo que sería normal en este tipo de préstamos es que dieran unos intereses a lo que está diciendo el Banco de España. Lo que pone en la tabla que os comentaba de 19.4, como veis, en los distintos años varía generalmente de un 2 a un 5%. Puede haber que en algunos años suba un poco más o esté un poco más baja, pero ronda por ahí. Son los tipos de préstamos que suelen dar los bancos cuando compras la vivienda. ¿Qué pasa? Que en este préstamo te juegas tu vivienda porque la estás avalando con tu vivienda, pero como falles, se te queda la vivienda, ahí está el peligro. Y esos son el rango de interés que debían cobrar. ¿Qué sucede? Que en este tipo de préstamos te están dando unos intereses, te están obligando a pagar unos intereses que por lo general son muchísimo más altos de lo que dice el Banco de España. No rondan ese 2-5% que os estaba mostrando en la tabla, sino que hablamos de un 15, un 20, un 25%. Es una barbaridad. Si tú tienes un préstamo que te han obligado a avalarlo con tu casa, que sepas que es muy probable que ese préstamo sea nulo, sea usurario, te hayan clavado unos intereses que no deberías estar pagando. ¿Por qué? Porque, como os digo, el Banco de España marca los intereses que deberían tener ese tipo de préstamos y, como os digo, por lo general lo estamos viendo con muchos clientes, están muy por encima. De hecho, os traigo un ejemplo. Vamos a aportar una escritura, abajo como siempre os dejaremos la escritura, no la dejamos en la totalidad, hablamos simplemente, para que veáis un ejemplo, de las condiciones financieras, de las condiciones económicas de ese préstamo. Son páginas, en este caso es la página 15 a la 20. Veréis abajo, si le echáis un vistazo, que están esas condiciones financieras para que veáis un ejemplo real de lo que están haciendo y lo que está pasando. En este ejemplo que os traigo, veis que el TAE, el interés que cobran al cliente, es nada menos que un 20,86%, ¿vale? Eso es completamente usurario, completamente ilegal. El cliente nos trajo esa escritura, nos dijo, oiga, lo tengo avalado con mi casa, me estoy jugando la casa y me están cobrando unos intereses que no puedo llegar a pagar. Claro, te están cobrando un 20,86%, cuando deberían estar cobrando, pues eso, un 2, un 5%. Muchísimo más allá de lo que marca el Banco de España. Como está mucho más allá de lo que marca el Banco de España, es ilegal. ¿Qué hemos hecho en este caso? Muy fácil. Reclamar a esa entidad que le dio el dinero, a esa empresa que le dio el dinero, decir, oiga, esto es nulo, porque los intereses son completamente nulos, además de otras cláusulas que ahora os digo. La entidad nos ha dicho que no, que ellos lo ven legal, así, pues a juzgado. No hay otra. A demandarlo y presentárselo al juzgado, al juez. ¿Por qué? Porque no solamente en este caso, y en muchos otros, si tienes un préstamo de este tipo lo verás, no solamente esa primera cláusula, que es la más grave, el 20,86, es que además le está metiendo los gastos hipotecarios todos a cargo de la persona que recibe el préstamo.
Hablamos de los gastos de notaría, de los gastos de registro, de los gastos de la tasación, de los gastos de la gestoría, todo eso se los come el cliente. ¿Por qué? Porque este tipo de préstamos, como lo estás hablando con tu casa, te obligan, casi siempre, a ir al notario, a formalizarlos en notaría. Para esa escritura lo que quieren ellos es llevarla luego al registro de la propiedad y decir, esta casa de este señor tiene una carga, que soy yo, como no me paga el préstamo, me quedo en la casa. Y por eso lo hacen con notaría, y por eso lo llevan luego al registro. Pero es que lo grave es que en esa escritura te obligan a ti a pagar el notario, el registro, la tasación que hagan, si hacen tasación, y los gastos de gestoría. Y eso no puede ser, eso es ilegal. Entonces, además de ese 20,86 o interés similar, si te hacen el caso que te cobrarán, tienes esos gastos que te atribuyen a ti, que no deberías haberlos pagado tú, y te los tienen que devolver. Además, te cobran un interés de demora disparatado, un 10, un 15, un 20% de interés de demora. Ilegal también. Otra comisión, por poneros ejemplos, si lo vais viendo en esas páginas que os dejamos de la escritura, lo veréis. Un vencimiento anticipado. Te cobran un vencimiento anticipado, es decir, si tú impagas cualquier préstamo, ellos directamente, cualquier recibo de ese préstamo, tú impagas una mensualidad, ellos directamente ya te pueden dar por vencido el préstamo en el momento en el que superes un 3% del capital prestado. Es decir, con apenas un 3% de deuda sobre el capital prestado, que es mucho más, ahí ya en cualquier impago ya pueden dar por vencido toda la deuda y quedarse con la casa. ¿Ok? Esa cláusula de vencimiento anticipado es ilegal también, es abusiva. Así que os he traído un ejemplo concreto para que lo veáis, que se trata de préstamos que tienen muchas cláusulas que son abusivas y además un préstamo que el interés que te están cobrando es usurario, es ilegal. Si estás en esta situación, ¿qué sucede? ¿Qué solución tienes? Nosotros te ayudamos gratis. ¿Qué ha pasado en este caso que os he traído para que veáis la escritura? Primero, la supuesta deuda que tenía este cliente no es tal, se anula. Segundo, los intereses ya no los tendrá que pagar al 20,85. No. 0% de interés, ¿vale? Y todo lo que ha pagado más allá de intereses, gastos y comisiones, encima se lo tienen que devolver. Es decir, anula la deuda, encima le tienen que restituir dinero porque había pagado muchísimo más de lo que debería haber pagado y no pierde la casa es suya y se quita esa carga, ¿vale? Se anula el préstamo, se quita la carga de la vivienda y encima, en su caso, le tienen que devolver dinero, porque le estaban cobrando unos intereses que eran muy altos, llevaba tiempo pagando, y pagó mucho de más y se lo tienen que devolver. Así que, ten muy claro, si te han dado un préstamo y te han obligado a avalarlo con la casa, reclama. Nosotros te lo miramos gratuitamente, te decimos si es viable, y si es viable, vamos a por ello, y vamos a por ello gratis para ti, ¿vale? Tenlo muy claro. Analizamos siempre en todos los casos que sea viable, y si lo es, vamos a por ello gratis para ti. En la mayoría de los casos es muy viable, por lo que os digo, porque no están poniendo unos intereses cuando avalas con tu casa de un 2, 3, 4, 5%, no, te están clavando intereses de un 15, un 20, un 25%. Estamos viendo muchos contratos de este tipo y, como os digo, los intereses son desorbitados y, por tanto, ilegales y los podemos reclamar. Y conseguimos, lo que os digo, eliminar esa deuda, eliminar ese préstamo y que ya la vivienda la tengas limpia como una patena, que es lo importante, ¿vale? Que no te juegues la vivienda y se anule ese préstamo. ¿Por qué os digo que sale gratis? Muy fácil, porque nosotros lo llevamos al juzgado y pedimos al juez, lo que os digo, que se anule la deuda, que se anule el contrato, que se quite esa carga que tienes en tu vivienda y que además condene a esa entidad que te ha dado ese préstamo usurario, ¿vale?, a que nos pague a nosotros. Nos paga a nosotros y al procurador, y por eso tú no nos pagas nada en absoluto. Nosotros no trabajamos gratis. Algunos comentarios dicen, no, pero es que no podéis trabajar gratis. No, no trabajamos gratis. Lo que pasa es que no cobramos al cliente. Se lo cobramos a los bancos o a las entidades financieras o a las empresillas pequeñas que dan préstamos que son verdadera usura. Que por 15 o 20.000 euros se te queda en la casa, ¿vale? A esos atacamos. Y a esos a los que obligamos a través del juzgado, el juez les obliga a pagarnos a nosotros. Y así al cliente le sale completamente gratis, que es de lo que trata esto. A ti te la ha jugado la entidad jugándote tu casa y nosotros, en más de un 99% de las ocasiones, conseguimos anular la deuda, anular el préstamo, anular precisamente esa carga en la vivienda y que además te salga gratis, ¿vale? Ese es el kit de la cuestión. Espero que os haya quedado claro porque nos estáis preguntando mucho por estos temas de préstamos avalados por la vivienda. Déjanos en comentarios las dudas que tengáis, nosotros siempre estamos dispuestos a tratar de ayudar
Y como os digo, si os ha gustado el vídeo, dale like y suscríbete al canal, porque seguiremos haciendo vídeos de este tipo, de préstamos como este particular, que en este caso está avalado por la vivienda, en otros casos son préstamos al uso y que pueden llegar a ser usura, verdadera usura. Aquí, en Camino al Juzgado, para ayudar a todos los consumidores. Reclama tus derechos.